Siempre continúa hablando para ustedes el hermano Alexander Castellanos y estamos ahora en la parte que corresponde al sermón, o sea, hablando sobre ese tema tan importante de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a comenzar un nuevo tema, pero siempre me gusta aclarar que cuando digo un nuevo tema es nada más por identidad, pero lo que estamos estudiando es una cadena desde que Cristo nació hasta su muerte y su resurrección y ascensión al cielo. El tema de ahora, es una interrogante: triunfo o tragedia. Triunfo o tragedia. Y siempre estamos en la última semana del ministerio del Señor Jesús. El día viernes, el día en que Jesús murió, o sea, vamos a continuar con esto, la muerte de Judas, su suicidio, la muerte del Señor Jesús, su crucifixión, el trayecto que él tuvo hasta la cruz y las primeras 3 horas que él tuvo en la cruz. El apóstol Juan dijo que si todas las cosas que Jesús hizo se escribieran una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. También podría decirse que el mundo apenas tiene campo para todo lo que se ha escrito acerca de un único incidente de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz, cuántos libros, cuántos artículos, cuántos sermones, cuántos cánticos, cuántos cuadros y otras grandes obras de arte se han inspirado en aquellas pocas horas. Realmente usted, si pudiera ir o si todos nosotros pudiéramos visitar museos en otros países, aún en el nuestro, encontramos grandes obras de arte en relación precisamente a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El impacto de la cruz no es de sorprender. ¿Por qué? Es porque cuando recordamos que todos los sucesos de la vida de Jesús apuntaban hacia su muerte y anticipaban hacia esta muerte. Hubo muchas ocasiones en que él anunció su muerte. Mi hora no ha llegado, no es la hora, lo decía. Y los discípulos no le entendían, no podían entender cuando les estaba enseñando a qué se refería esa situación. Meses antes del evento propiamente dicho, él afirmó su rostro, dice, para ir a Jerusalén. ¿Ve? ¿Qué pasaría si usted sabe que si va a determinado lugar, usted ya no va a salir con vida de ese lugar? Pues usted lo que haría es no exponerse. Sería un necio si usted fuera a ese lugar y sabría sobre esa situación. El Señor Jesucristo fue todo lo contrario. Él dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, él sabía que allí iba a morir. Sabía perfectamente bien eso. Las 6 horas que Cristo pasó en el Gólgota constituyeron
la culminación de su ministerio. Constituyeron la culminación de su ministerio. Si usted recuerda, en la lección anterior vimos que Pilato se dio a regañadientas a las demandas de los judíos y ordenó la crucifixión de Jesús. En algún momento durante los juicios a los cuales fue sometido Jesús, Judas, el que había traicionado a Jesús, cometió suicidio. Y precisamente en esta parte de introducción que estoy dando, esta lección comenzará con ese evento y luego relatará la historia de Cristo en la cruz. Debido pues a la trascendencia de este evento, esta lección la vamos a dividir en varias partes. Siempre es imposible el poder tomar en cuenta todos los acontecimientos en relación a cada tema que se presenta, sobre todo ahora que vamos a hablar de Judas y de Jesús. En esta lección o en este mensaje se hará un contraste entre la muerte de Judas y la muerte de Jesús. Fíjese bien y retenga esta palabra, la palabra contraste. Vamos a hacer una serie de contrastes. Son muchos los contrastes que se podrían hacer notar. Judas murió ahorcado, Jesús murió crucificado. Judas murió por su propia mano, Jesús murió por la mano de otros. Judas fue condenado por su conciencia, mientras que Jesús fue condenado por los judíos y sentenciado por Pilato. No obstante, deseamos hacer notar especialmente que si bien la muerte de Judas fue una tragedia, la de Jesús fue un triunfo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si la muerte de Judas fue una tragedia, la muerte de Jesús fue un triunfo. Judas murió como un asesino de sí mismo que no se arrepintió, y de esto vamos a ver mucho más adelante. Pero Jesús murió como el Inmaculado Hijo de Dios. Entonces, cuando se haga, una vez le he dicho estos contrastes, como le digo, son innumerables los contrastes que se podrían hacer entre la muerte de Judas y la muerte del Señor Jesús. Entonces, cuando se haga la aplicación, se le planteará a usted esta pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Será su muerte un triunfo o una tragedia? Es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Si la muerte de Jesús para usted ha sido un triunfo o una tragedia. Es decir, para nosotros como hijos de Dios, obedientes a Él, obedientes a la verdad de Cristo Jesús, es un triunfo y seguirá siendo un triunfo mientras nos mantengamos obedeciendo sus mandamientos. Claro, para la gran inmensidad de los habitantes de este planeta, la muerte de Jesús es una tragedia. Es una tragedia y lo vamos a desmenuzar claramente conforme desarrollemos el mensaje. Pero veamos primeramente
el punto de la tragedia. Vámonos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Mateo capítulo 27, y vamos a leer los versos 3 hasta el 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. También quiero que vayamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a leer los versos 18 y 19. Dice acá: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió. No, yo estoy leyendo más. Sí, 1:18. sí, es Hechos 1. 18 y 19 del capítulo 1. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. No estamos seguros en qué punto ubicar el relato del suicidio de Judas en la secuencia de los eventos. Bueno, Mateo 27 lo coloca inmediatamente después de que los principales sacerdotes y los ancianos entregaron a Jesús a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Ve? Y este puede ser el momento cuando ocurrió. Observe que cuando Judas devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, estos no se encontraban delante del tribunal de Pilato, sino que ellos se encontraban en el templo. Ellos se encontraban en el templo, ahí lo dice los versos que hemos leído, los versos 3 y 5. Tal vez después que el gobernador estuvo de acuerdo con la muerte de Jesús, o sea, Pilato, mientras se hacían preparativos. Como se hizo notar anteriormente, estos preparativos tomaban aparentemente varias horas. ¿Ve? Entonces, mientras se hacían los preparativos, los principales sacerdotes corrieron hacia el templo para los deberes de la mañana, y allí fue donde Judas los encontró.
Entonces vemos que los principales sacerdotes estuvieron más adelante en el Gólgota. Ahí lo describe también Mateo en el verso 41, describe esta situación. Si ellos de hecho volvieron al templo para estar allí 1 o 2 horas, entonces fueron después al lugar de la ejecución. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en todo caso, en algún momento en que Jesús estaba siendo procesado, cuando Jesús vio que era condenado, sintió remordimiento. Y miren una cosa, no hay cosa más terrible que sentir remordimiento. ¿Por qué digo esto? Es decir, remordimiento es equivalente a estar arrepentido. Más adelante también voy a explicar con suficiente información el arrepentimiento según Dios y el arrepentimiento según el mundo. Entonces, el hecho de que Cristo fue condenado aparentemente tomó por sorpresa a Judas. Aparentemente, fíjense bien. Tomó por sorpresa a Judas. Tal vez él había creído que como era inocente, porque él mismo lo declaró, ya lo hemos leído, Jesús no iba a sufrir daño porque lo arrestaran, mientras que él se había enriquecido más. Se había enriquecido más con 30 ciclos de plata. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? No podemos tener certeza de lo que pensó Judas. Se han insinuado otras posibilidades, pero una certeza plena de lo que pensó Judas no podemos decirlo, podemos especular. Pero sí, lo que sí podemos ver claramente es que él sí se arrepintió. Vuelvo a decirles, más adelante yo voy a dar explicación sobre esta situación. Sin embargo, cuando fue manifiesto que Jesús moriría, Judas empezó tardíamente a tener una conciencia que le acusara. Mire, y no hay cosa más terrible cuando la conciencia le acusa a uno. Cuando uno sabe que no ha hecho lo correcto y la conciencia le está acusando, no debiste hacer esto, no debiste haber dicho esto, no debiste comportarte así, de esa manera. Entonces, Judas encontró en el templo a los que le habían empleado y trató de devolver el dinero pagado por traicionar a Jesús. Pero la Escritura dice que ellos lo rechazaron. Allá tú, ¿qué nos importa? Ya aceptaste estas 30 monedas, recíbelas y punto. Nosotros ya no tenemos parte en este asunto. El rechazo de ellos se sobreentiende claramente en estos versículos 4 y 5 que también ya hemos leído. Y esto fue lo que dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, aunque no estaba en la condición de reo, pero vamos a aplicarle esta frase de nuestra justicia: reo confeso. O sea, podríamos decir pecador confeso. ¿Ve? Entonces, él admitió
yo he pecado contra sangre inocente. ¿Por qué él dijo esto? Acuérdense que él, durante esos 3,5 años, él fue instruido junto con los 11 restantes discípulos en todo lo que el Señor les enseñó, y además él había visto todas las maravillas que el Señor Jesucristo había hecho. ¿Ve? Entonces tenemos que entender que para él era claro que había actuado contra alguien que era totalmente inocente. Entonces ellos con desprecio respondieron diciendo: ¿qué nos importa a nosotros? Y esto así va a ser siempre. El malo o los malos, lo que les importa es lograr su propósito. Allá tú. Los traidores, hermanos, son invariablemente despreciados por aquellos a quienes sirven. Es la realidad. Los traidores son invariablemente despreciados por aquellos a quienes sirven. O sea, hemos logrado lo que queríamos con este, ya no sirvió, y allá él que vea qué va a ser de su vida posteriormente. Entonces, nosotros podemos ver pues que al verse rechazado por aquellos hombres de corazón frío y empedernido, porque esta era la situación de ellos, sus sentimientos estaban por el suelo en relación al Mesías, en relación a Jesús, con todo lo que había hecho. ¿Qué es lo que hace Judas? Bueno, Judas arrojó el dinero sobre el piso, también frío y empedernido, y dice que salió. Dice que salió. Pero la pregunta es, ¿a dónde podía ir? ¿A dónde podía ir Judas? La jerarquía judía lo había rechazado. Los sumos sacerdotes, los sacerdotes lo habían rechazado. Mientras que a los apóstoles no les podía dar la cara. ¿Ve? Eso es bien claro. Tenía 11 compañeros que habían recibido lo mismo que él había recibido, y entonces ¿cómo les podía dar la cara cuando no había ninguna razón de peso para traicionarle? Yo me imagino a Judas dando traspiés en dirección por las calles de Jerusalén, abriéndose paso entre la multitud festiva de la Pascua, porque eran miles, hermanos, ya lo he dicho. A la fiesta de la Pascua en Jerusalén asistían muchos judíos, eran miles. La gran prueba es que en una de las fiestas de la Pascua, cuando ya Pedro había ya recibido el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, el bautismo, junto con los demás discípulos, la prueba fue que al predicar el mensaje de Cristo, como 3,000 personas obedecieron. O sea, había miles de personas. Entonces, se iba abriendo paso entre esa multitud sin ver por dónde caminaba, hasta que llega al campo de un alfarero, dice la Escritura, que está fuera de los muros de la ciudad. Evidentemente, Judas se ahorcó en el campo del alfarero, que más adelante compraron los principales sacerdotes. Y esto lo vamos a ver en una forma más analizada en esta lección, en las siguientes lecciones que sigamos estudiando.
La ubicación tradicional de este campo desde el siglo IV ha sido la ladera sur, que está al extremo oriental del valle de Hinnom, al sur de Jerusalén. ¿Ve? Al sur de Jerusalén. Entonces, dice la Escritura que una vez que llegó a ese lugar, se ahorcó. Hay tantos estudios, hay tantos análisis que los psicoanalistas, los psiquiatras han hecho de las personas que se ahorcan. Yo realmente me da hasta temblor pensar en eso, hermanos. Cómo es que una persona tiene el valor de ahorcarse. No quiero ni pensar cada paso que hace. Pero es algo terrible, porque él pone su propia soga. Él fabrica todo ese escenario de muerte para él. Es algo bien, bien terrible. Entonces, la Escritura nos dice que una vez que llegó a ese lugar, se ahorcó. Entonces, después que Judas salió, los principales sacerdotes hablaron sobre qué debían hacer con las 30 monedas. ¿Qué es lo que debemos hacer con estas 30 monedas? Y esto fue lo que dijeron. No es lícito echarlas, y voy a dar una explicación sobre esto y con esto voy a terminar esta parte. Dice, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ahí lo dice en el verso 6. En el Antiguo Testamento no hay normas que regulen esto, de modo que al decir no es lícito, debieron de haberse referido a las leyes humanas de ellos. Hay un hermano muy sabio, de apellido McGarvey, que comentó sobre la negativa de ellos. ¿Qué es la negativa de ellos? La de ellos era una conciencia verdaderamente extraña, una conciencia que les permitió sacar el dinero del Señor y gastarlo en sangre, pero una vez que se gastó en esto, no pudieron devolverlo. No pudieron devolverlo. Entonces, la de ellos fue además una extraña confesión que no estaba contemplada en la ley mosaica, porque si el dinero dado a Judas se hubiera gastado lícitamente en el arresto de un verdadero criminal, entonces habría sido dinero de justicia y no dinero de sangre. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y yo ilustro esto con los juicios que se hacen en nuestra nación y en todas las naciones del mundo. El hacerle un juicio a una persona que ha cometido un delito y que generalmente el porcentaje mayoritario es de que son condenados porque realmente cometieron el delito por el cual se les ha juzgado, y que la sentencia equivale, al menos en nuestro país, varía desde los 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, hay condenas hasta de 90 o 120 años.
Ya ustedes pueden imaginar lo que cuesta mantener a un reo en la cárcel, por muy mal comido que esté, pero es una inversión. Pero lo que quiero decir que realmente lo que nosotros vemos acá, que si el dinero dado a Judas se hubiera gastado lícitamente en el arresto de un verdadero criminal, entonces ese dinero habría sido un dinero de justicia y no dinero de sangre. Lamentablemente no fue así. No fue un dinero de justicia, al grado que el mismo Judas se arrepiente, le remuerde su conciencia y las avienta, las tira. Le importa de que tuviera el precio del campo del alfarero, o a lo mejor hubiera podido comprar una buena casa en aquel tiempo para poder vivir tranquilamente el resto de su vida. Y digo tranquilamente porque hubiera procedido de la situación que llevó a Cristo a la crucifixión. Más adelante, hermanos, voy a dar, como les he prometido, más información acerca de esta situación, en cómo es que Judas procedió, y el propósito de estudiar esta forma de cómo Judas procedió es para aprender nosotros en el sentido de no proceder de la misma manera, de no ser deshonestos, al grado de que la deshonestidad lleva a una persona a llevar al inocente a la misma muerte. Esa es la situación que debemos aprender aquí en esta lección. Y siempre hago la invitación a quienes realmente están buscando al Señor. Yo le invito a que no retarde su obediencia a nuestro Señor Jesucristo para su propia salvación. La palabra de Dios enseña claramente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y de esta forma usted es salvo, de esta forma es añadido a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Dios bendiga su palabra, y si Dios nos lo permite, continuamos el próximo día del Señor.